En este programa te quiero explicar cómo superar el miedo a emprender un negocio. Y te lo voy a explicar desde mi experiencia de qué cosas hice que me funcionaron para reducir este miedo y poder empezar un nuevo negocio. Hola emprendedores, mi nombre es Gonzalo y he sido emprendedor digital por los últimos 5 años. Y emprender mi negocio ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida profesional y también una de las más satisfactorias. Porque ver que después de 5 años, todas esas cosas que yo me creía capaz de realizar finalmente eran realidad en mi negocio fue algo realmente increíble, pero no todo fue sencillo, ¿sí? E incluso lo más difícil al inicio fue perderle el miedo a tomar esa decisión, de finalmente animarme a emprender un negocio. La realidad es que todos tenemos miedo, pero ¿de dónde viene ese miedo? El miedo nace de la incertidumbre, del pensar qué va a suceder en el futuro. Y cuando no conocemos cómo funcionan las cosas, pues tenemos todavía más miedo. Pero cuando ya sabemos cómo funcionan, pues es más sencillo. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol, la primera vez que te tocó patear un penal, tenías mucho miedo porque tal vez no sabías bien las reglas, no sabías cómo funcionaba. Y si después de 10 años te toca patear un penal, pues vas a tener mucho menos miedo que la primera vez que pateaste tu primer penal. ¿Y por qué? Porque hay menos incertidumbre. Ya sabes cómo funcionan las cosas y estás más tranquilo y obviamente tu miedo se reduce. Pero ahora cuando hablamos de emprender, ¿qué es lo que pasa? Emprender da mucho miedo. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que estás haciendo un negocio, pues es algo completamente nuevo para ti y no sabes cómo va a funcionar. Pero no solamente eso, viene el otro. La idea de negocio va a funcionar, aunque no sea una idea nueva, revolucionaria, tal vez estás haciendo un negocio que ya existe. Tú no sabes si tu negocio va a funcionar, no sabes si vas a tener los clientes que necesitas, no sabes si va a pasar algo con tu contrato, etc. Entonces, pensar en todas esas cosas que pueden ir mal o con eso sabemos cómo va a funcionar, pues da mucho miedo. Y por eso es que ese miedo en algunas cosas pues nos puede bloquear o paralizar. Además hay un factor importante que le aumenta el riesgo al emprender, es que no estamos jugando cosas muy importantes para nosotros. Por ejemplo, puede ser tu inversión, es dinero, es tiempo, puede ser tus ahorros, que has estado ahorrando mucho tiempo para iniciar un negocio, o incluso puede ser tu jubilación. Entonces, emprender da miedo porque hay muchas cosas en juego y no sabes qué es lo que va a suceder. Como te dije, la realidad es que todos tenemos miedo. Y en algunas ocasiones el miedo puede ser bueno porque es nuestro mecanismo de supervivencia. Pero, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida? En que nos vaya bien o no nos vaya bien o que este negocio pueda seguir adelante. Lo que nos va a diferenciar es qué vamos a hacer con ese miedo. Ahora que ya conocemos que existe ese miedo y todos lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este miedo? ¿Lo vamos a confrontar? ¿Lo vamos a superar y vamos a seguir adelante con esta idea de negocio? ¿O nos va a paralizar, no nos vamos a mover y vamos a perder esta oportunidad que tenemos? Entonces tenemos claro que todos tenemos miedo y es normal. Ahora viene el otro tema, es cómo podemos superarlo, ¿no? Y es más sencillo de lo que parece. Mira, te cuento. Yo cuando era más joven, soy joven, pero cuando era más joven todavía, por ejemplo, entre los 15 y 22 años de mi vida me dediqué mucho a la música. Toqué mucho, tenía un grupo, incluso llegamos a grabar un disco, etc. Toda mi vida entre los 15 y los 22 lo dediqué a la música. Pero ¿qué pasó? La primera vez que me subí a un escenario tenía mucho miedo. Era un concurso del colegio y recuerdo que estaba tocando en ese momento y mi familia muy animosa, pues todos se sentaron en la primera fila. Entonces cuando subí al escenario ya estaba nervioso, pero después vi a toda mi familia saludándome y me puse mucho más nervioso. ¿Y qué crees que pasó? Pues toqué horrible y bueno, finalmente ese año perdimos el concurso por primera vez en mi colegio. Pero bueno, esto pasó, no me desanimé. Luego volví a subir a otro escenario, a tocar con mi colegio en el concierto y también tenía mucho miedo. No es que me sintiera mucho más confiado, pero después en el concierto número 50 tenía mucho menos miedo. Entonces, ¿qué cambió en mí? Pues lo primero es que ya sabía qué iba a suceder cuando te subes a un escenario. Ya sabía que la gente iba a aplaudir, la gente se podía dormir, la gente podía hacer bulla, etc. Ya sabía qué era lo que iba a suceder, entonces ya tenía una expectativa correcta, ya no me daba tanto miedo. Y lo segundo que cambió en mí es que entre el concierto número 1 y el concierto número 50 es que tenía cientos o no sé si miles de horas de diferencia de entrenamiento y de práctica, yo personalmente con mi instrumento o con el grupo con el que tocaba. Entonces, haberle dedicado tanto a la música, haber practicado tanto las canciones hasta que salieran perfectas, pues eso me daba mucha confianza de que si subía al escenario a tocar esta canción que la había practicado 50 veces antes o 100 veces antes, tenía mucho miedo porque ya sabía que la canción me iba a salir bien. Tal vez no me iba a salir espectacular como cuando estaba súper concentrado, pero sabía que en promedio me iba a salir bien. Y sabía que si la tocaba en promedio bien, el escenario, la gente iba a aplaudir y iba a estar contenta. Entonces,
el miedo que sentía era mucho menor. Y esto que aprendí cuando era joven, cuando era músico, pues me ayudó mucho a superar el miedo hoy día cuando tengo que hacer otras cosas o cuando quise empezar mi primer negocio. Y esto no quiere decir que el miedo desaparezca. Siempre que tocaba, y si hoy día alguien me pide tocar en el escenario, voy a seguir teniendo miedo, pero mucho menos. Pero lo mismo me pasó con mi emprendimiento. Empecé el negocio. En mi caso tenía miedo, pero el miedo fue disminuyendo poco a poco porque tenía un poco de experiencia en el sector. Pero, por ejemplo, siempre van a salir cosas nuevas en tu emprendimiento y esas cosas nuevas pues igual te van a dar miedo. Por ejemplo, ya teníamos la empresa funcionando y teníamos que contratar a la primera persona. Eso me dio mucho miedo. Y ni siquiera la primera persona que contratamos, ni siquiera es que la contratamos, que te digo, a tiempo completo. Fue una persona que empezó trabajando part-time. Pero incluso eso me daba miedo porque estábamos empezando, recién estábamos generando un poco de ahorro y era como, uy, nos dará el sueldo, o sea, nos dará los ingresos para pagar el sueldo, era un sueldo pequeño. Y después decía, ¿y si la persona no funciona? ¿Y si realmente no nos ayuda a crecer? ¿Y si después no lo podemos pagar? Me daba mucho miedo. Pero después de 5 contrataciones después, ya el miedo fue mucho menor. ¿Sí? La primera vez fue complicada, pero después de contratar 5 veces después, el miedo fue mucho menos. Y luego todo esto, ¿qué es lo que aprendí? Pues lo que te dije, cuando empiezas a hacer las cosas y sabes cómo funcionan, el miedo disminuye. Claro, cuando vas a emprender por primera vez no sabes qué es lo que va a pasar. Pero luego también practicar, entrenar y aprender acerca de las cosas que estás haciendo también te brindan mucha seguridad y se reduce el miedo. Yo cuando empecé a emprender no sabía acerca de muchas cosas, tal vez me faltaba cosas de contabilidad, de marketing, pero empecé a leer, empecé a llevar cursos y todo eso pues me dio más confianza y el miedo se redujo porque ya sabía más o menos si encontraba un nuevo problema cuál era la solución que podía darle. Y todo esto es la primera parte del miedo, ¿no? Es cómo afrontar ese miedo a emprender, ¿no? Porque es el miedo que tenemos natural a cosas nuevas, a cosas que no sabemos qué va a pasar. Pero todo esto es el primer tipo de miedo, digámoslo así. El miedo a lo nuevo, el miedo a lo que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero en mi caso también tenía otros miedos. Y era el miedo a sentirme que no soy lo suficientemente bueno, a no merecerlo, a no ser tal vez tan buen vendedor para vender en mi propia empresa o no ser tan inteligente para poder hacer este negocio. Y son todas estas voces internas que yo tenía que poco a poco iban avivando el miedo que tenía. Todos tenemos estas voces internas que nos juegan en contra normalmente. Y algo que aprendí muy importante de mi psicóloga para ayudarme a reducir estas voces es esto. Lo primero es que cuando sentimos estas voces de no eres bueno, no eres suficiente, no te lo mereces, tienes que preguntarte de dónde vienen esas voces. ¿Realmente nosotros creemos que no lo merecemos, que realmente somos tan malos? Porque muchas veces esas voces vienen de otras personas que las tenemos grabadas en nuestra cabeza y nos las seguimos repitiendo. Así que tenemos que saber de dónde vienen y tener cuidado. Y si son voces externas o son cosas que nosotros pensamos, tenemos que irlas razonando de una forma distinta. Y la forma de irlas razonando es preguntarnos, ¿existe evidencia a favor? Es decir, si yo me creo que no soy buen vendedor, ¿existe evidencia a favor de eso? Entonces yo me ponía a pensar, ¿realmente soy mal vendedor? No, yo he sido buen vendedor, digo, de promedio para arriba. Entonces esa voz que me decía que ya no soy tan buen vendedor y no me va a salir, no tiene sustento. Entonces tenemos que empezar a pensar en cada una de esas voces que nos dicen, no eres bueno. ¿Hay argumentos a favor? ¿Hay evidencias que realmente digan que no somos buenos para algo? No. ¿Tenemos evidencias en contra que nos dicen que nosotros sí somos buenos y que podemos refutar esa voz? Sí. Entonces se trata de eso, poner una balanza y decir, oye, esa voz tiene razón o no, y encontrar esos argumentos a favor que nos puedan decir que esas voces se están equivocando. Aplicar esto pues me ayudó mucho para tomar las decisiones de iniciar mi negocio y también me siguen ayudando al día de hoy. Cada vez que tengo ese miedo y sale esa nueva voz, digo, ¿de dónde viene esa voz? ¿Quién me ha dicho esto? ¿Por qué me lo dijo? ¿En qué contexto? Y luego, ¿realmente es verdad? ¿Existe evidencia que diga que yo soy malo como persona, que no me lo merezco, que no soy buen vendedor? Entonces cuando nos ponemos a pensar eso, todas esas voces se van cayendo poco a poco. Y estos fueron los principales pasos que yo hice para perderle el miedo a emprender. Pero tal vez te puede quedar una última pregunta y es, ¿emprender es realmente tan difícil? ¿Crear un nuevo negocio es tan difícil y por eso hay que tenerle miedo? Pues la respuesta a esta pregunta va a depender a quién se la preguntes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que tú ya estés un año emprendiendo y estés perdiendo dinero y no estés ganando dinero. Entonces, si tú le preguntas a una persona que nunca ha emprendido en su vida, por ejemplo, y tal vez siempre trabajó para una empresa, y tú le dices, Juan, estoy perdiendo dinero hace un año, no sé qué hacer, y Juan, que nunca ha emprendido y solamente ha trabajado en una empresa, te va a decir, oye, Gonzalo, ¿qué estás haciendo? O sea, ya, olvídate ese negocio, estás un año perdiendo dinero, mejor busca otro negocio o vuelve a trabajar para una empresa. Te va a dar miedo.
No porque te van a decir, estás loco, lo estás haciendo mal. Pero tal vez si tú le preguntas a Mario, que Mario ya tiene un par de empresas y ya lleva hace 10 años emprendiendo y viviendo en su negocio, si tú le preguntas, oye Mario, en mi primer año de negocio pues estoy perdiendo dinero y no sé qué hacer, pues Mario te va a decir, Gonzalo, no te preocupes, es normal. A veces empezamos negocios y no todos los negocios son rentables desde un inicio, pero si estás consiguiendo ventas, si estás creciendo, etcétera, te va a ir bien, no pierdas las esperanzas y continúa. Entonces, esta es una realidad. Dependiendo a quién le preguntes, vas a tener respuestas diferentes y te va a dar más o menos miedo. Y eso te lo cuento porque eso yo también lo he pasado. Cuando empecé mi negocio y estaba el primer año perdiendo hasta el segundo año de dinero, pues tenía miedo. Decía, oye, tal vez me estoy equivocando. Y dependiendo a quién le pregunte, me daban respuestas distintas y me daban más o menos miedo. Y esto era literal, por si le preguntaba a alguien que nunca había emprendido, me decía que estaba haciendo las cosas mal. Pero luego le preguntaba o se lo contaba a personas muy cercanas a mí que ya habían emprendido, tenían negocio y me decían, tranquilo, o sea, a veces pasa así, pero sigue construyendo, las cosas no se construyen en un año, se construyen en varios años, pero ya vas a ver que luego de 5 años, 6, 7 años vas a empezar a ver que tu negocio ha crecido y te vas a sentir mucho mejor y vas a ver que todo este esfuerzo inicial que le has dado va a valer la pena. ¿Y por qué es que estas personas me respondieron esto? Porque estas personas ya habían pasado por esto. Sí, son personas que ya habían tenido un negocio y que sabían que puedes perder dinero y que al inicio es complicado, pero ellos ya no les da miedo porque ya lo hicieron. Ahora, yo tuve la ventaja de poder conversar con estas personas, pero ¿qué sucede si en tu caso no tienes nadie cerca a ti que ya haya emprendido para preguntarle y puedas tener menos miedo? Pues en esos casos también te sirve mucho leer, ¿sí? Leer o ver videos de YouTube de otros emprendedores, las historias de otras personas. Esto a mí me ha ayudado un montón. Por ejemplo, hay un libro de Nike, de la historia de Nike, acerca de Philip Knight. Y fue alucinante. O sea, realmente lo leí y lo leí en un momento donde tenía mucho miedo porque mi negocio estaba medio estancado, no estaba yendo las cosas como quería, no pensé que iba a crecer. Entonces leer este libro, no te imaginas la tranquilidad que me dio porque era la historia del fundador de Nike. Lo empieza de muy joven, en sus 20, se va a Japón a conseguir su primera representación sin plata porque tenía una idea. Luego ya siendo Nike y ya teniendo varias tiendas, el fundador incluso vuelve a trabajar como profesor porque tenía miedo de que tal vez su empresa podía quebrar ya teniendo varias tiendas. Y luego casi quiebra 3 veces más y ya siendo una empresa gigante también tenía miedo que le vaya mal. Y era como que, oye, si al fundador de Nike, ya cuando era una empresa multimillonaria, seguía teniendo miedo de que las cosas le iban a ir mal, pues es normal que tengas miedo durante este proceso. Entonces eso me dio un poco de tranquilidad. O no un poco, me dio mucha tranquilidad en mi propio proceso. Entonces, nuevamente, si no tienes nadie cerca que haya emprendido, pues mira videos como estos o mira videos de otras personas que también han emprendido. Hay muchos podcasts o hay muchos libros acerca de fundadores de empresas que cuando tú lo vas leyendo, sabes, todas esas dudas que tú tenías de que estoy haciendo las cosas mal o tengo miedo, se van a disipar porque vas a ver que, no sé, fundadores, el fundador de KFC, de Walgreens, de Walmart, han tenido unas historias que tú dices, ok, lo que estoy viviendo ahora es parte del proceso y vas a tener mucho menos miedo. Si conocemos cómo funcionan las cosas, si tenemos una idea de qué puede pasar en el futuro cuando estamos emprendiendo un negocio, nuestro miedo se va a reducir. No dejes que el miedo te paralice porque puedes perder una gran oportunidad. Una vez que conocemos de dónde viene el miedo, sabemos cómo lo podemos afrontar. El miedo viene de la incertidumbre y mientras más conozcamos acerca de nuestro negocio, más conozcamos acerca de ideas de emprendimiento o historias, pues vamos a tener menos miedo porque podemos tener una mejor idea de qué sucede en el futuro. Y no dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo te haga perder oportunidades. Yo he perdido varias oportunidades por tener miedo de emprender, por tener miedo a seguir avanzando, ¿sí? Y yo recién en mis 30 le perdí el miedo a emprender y pude tomar la decisión de emprender, aunque yo siempre quise emprender desde los 20, pero imagínate, tuve que esperar hasta mis 30 y picos para perderle el miedo a emprender e iniciar. Y hablando de conocer otras experiencias de emprendimiento para tener más seguridad en tu nueva idea de negocio, pues no te pierdas mi siguiente video de Deep Dive donde te voy a contar muchas de mis experiencias como emprendedor, cómo me fue con mi empresa y cómo inicié.